La entrevista prometida en La Economía Despierta. Hablamos con Soledad Montero. Soledad Montero es socióloga, doctora en letras e investigadora del CONICET. Se especializa en análisis del discurso político. Le preguntamos cómo ve el discurso político durante esta campaña, cómo analizó ella el debate presidencial, y esto nos dijo. El formato del debate presidencial en Argentina, lo que hay que decir es que tiene un formato que se parece más al modelo norteamericano de los debates que al modelo francés, ¿no? O sea, toda esa cuestión pautada, digamos, con procedimientos y reglas muy establecidas, hace que el debate se presuponga como un debate más democrático, en la medida en que se supone que le da la misma cantidad de tiempo a cada candidato y eso garantiza de alguna manera cierta ecuanimidad. Eso en cuanto a la disposición, ¿no?, del debate y a las reglas que, de alguna manera, ya por la disposición misma y además por ser un debate televisado, o sea, no hay que olvidar que esto está hecho para la televisión, ¿no? O sea, no hay otro destino más que el de ser mediatizado, hace que el debate adquiera características muy particulares, ¿no? Ahí las cualidades oratorias de los candidatos no se ven en estado puro, porque son condiciones muy restrictivas las que tienen para hablar, ¿no? Pero bueno, en ese marco restrictivo y lleno de procedimientos y de reglas, lo que uno puede encontrar son algunas cualidades sí ya personales de los candidatos, es decir, en el modo de hablar, en el tipo de imagen de sí mismos que construyen, en los dignatarios que están ahí interpelados, después cuestiones que tienen que ver menos con los contenidos que con las identidades políticas. Es decir, menos con el enunciado que con la enunciación, es decir, con a quién le hablan y qué tipo de identidad están tratando de construir. Bueno, luego de conocer su apreciación acerca de este debate, vamos a escuchar y nos vamos directo al análisis, ¿sí? Ella directamente prima y elige, ¿no?, en la entrevista, conocer o analizar lo que dijo Fernández y lo que dijo Macri, que según su punto de vista, bueno, yo creo que ya está dado en los porcentajes, serían los principales. En cuanto a la imagen de sí, en el caso de Alberto lo que tenemos es, además hubo notas, ¿no?, en este sentido, la imagen de alguien que, como un profesor, digamos, pero no por el tema pedagógico, no porque esté dando lección, sino porque habla como con la cadencia de alguien que ya está acostumbrado a hablar en público y a dar clases de alguna manera, y aparte se ha dicho, ¿no?, que no practicó tanto, que no se entrenó, ¿no? O sea, como si él no estuviera coacheado. En el caso de Macri sabemos que hay un importante trabajo de entrenamiento ahí, y que además va adaptando su discurso al público, ¿no? Cosa que en el caso de Fernández no se ve tan claro. En el caso de Macri lo que vemos es distintas imágenes e identidades de sí mismo, digamos, y del colectivo al que interpela según el escenario. En este caso, por ejemplo, no habló de aborto, ¿no? Cosa que sí había dicho 3 días antes en un acto en Mendoza. Ahí me parece que hay un elemento, ¿no?, que tiene que ver con lo identitario, no es tanto un tema de contenido, de programa político. El sujeto político al que interpela el albertismo, digamos, o el peronismo, es un sujeto dañado, ¿no? O sea, me parece que eso se vio en los spots y algo también en el debate. Es decir, el sujeto al que le habla es un sujeto dañado, que pasó, digamos, por muchas crisis, no solo esta, sino que viene de crisis históricas. Eso se vio en el spot de Alberto en blanco y negro, en el histórico, ¿no?, donde hace el relato histórico. Y bueno, la idea de que él viene a restaurar derechos, tal como lo hizo junto con Néstor en el 2003. En el caso del discurso de Macri, hay un tema del electorado, de la distribución estructural del electorado. Es decir, Macri sabe que tiene un límite, ¿no?, su voto. Es decir, que hay un límite que está dado por el centro, es decir, que no puede ya pescar muchos más votos en el centro. Entonces ha virado, ¿no?, como muchos analistas dijeron, su discurso hacia un discurso que interpela más a los sectores más conservadores, ¿no?, quizás buscando sacar votos del lado de Gómez Centurión y de Espert, pero también quizás buscando construir una identidad a futuro, ¿no? Es decir, bueno, nos construimos como la oposición liberal, e incluso quizás conservadora, queremos quedar como los referentes de la oposición en ese sentido.
Entonces sí hay un destinatario que no es el mismo que había antes, ¿no? Porque antes Macri le hablaba a la persona común, al tipo de la calle. La figura de Pichetto lo que vino a aportar es, por un lado, digamos, al principio fue una apuesta por el centro, ¿no? Por esos indecisos que son antikirchneristas, pero que no estaban decididos a votar a Macri. Vino a aportar también algo de rosca política, en el sentido de que Pichetto tiene muchos contactos y es un tipo, un armador político importante, y viene a aportar una voz que, si uno compara, por ejemplo, con la candidata anterior a vicepresidenta, que era Gabriela Michetti, le habla a otro destinatario, ¿no? Gabriela Michetti, ¿a qué le aportaba Macri? Le aportaba suavidad, ¿no? Porque a Macri había que suavizarlo en el 2015. Entonces, ella traía esta cosa femenina, suave, medio ingenua. Pichetto no trae eso. Lo que viene a aportar y lo que le suma a Macri es una cuestión más decisionista, más, tirada a la derecha, ¿no? Porque es alguien que dice cosas que el propio Macri dice, y las dice casi desde un lugar institucional, a pesar de que no forma parte del gobierno. Entonces, definitivamente, Pichetto aporta ahí un elemento novedoso, por lo menos en el marco de lo que es Cambiemos. Soledad, ¿y qué valoración haces del yerro del presidente haciendo referencia a las mujeres y el uso de la tarjeta de crédito y asimilándolo con el déficit que recibió del gobierno del kirchnerismo? La evaluación que hago es desde el plano estrictamente de la opinión, que no está teniendo en cuenta lo aceptable y lo que es políticamente correcto en estas épocas, que no terminó de entender el mensaje, digamos, del feminismo y la contundencia del movimiento feminista, y sigue hablando, digamos, desde un lugar de clase y desde un lugar un tipo de vida, digamos, que es el que él reproduce. Esté o no esté de acuerdo, debería por lo menos captar algo, ¿no?, que está dando vueltas por ahí. Y bueno, eso también le ha dado mucho apoyo, ¿no? Porque había un feminismo liberal que quizás podría identificarse con Macri y, sin embargo, bueno, queda cada vez más lejos. Interesante el análisis de Soledad Montero respecto a los discursos políticos, cómo se van diferenciando los candidatos y a quién le hablan. Cuánta tela para cortar, ¿no? En cada discurso político, en cada digamos, bueno, en cada parte del discurso, ¿no? O sea, a quién se dirigen, a quién está tratando de convencer. Bueno, y cómo se plantean los spots, o sea que ahí se ve toda la maquinaria de diseño del marketing político puesta de manifiesto. Y los roles de los candidatos en esos spots, ¿no? Pichetto, escuchábamos el rol femenino que cumple, por ejemplo, María Eugenia Vidal, bueno. Claro. Bueno, y hasta los colores, ¿no? Los matices, si es en blanco y negro, no hay nada librado al azar en la comunicación política actual. Otra cosa que le pregunté a Soledad Montero es respecto de los discursos sobre la economía, ¿no? Un Macri muy incómodo para hablar de economía y un Fernández que pega ahí. Y esto nos dijo. Lo que yo pienso es que la cuestión de la economía como clivaje político, porque es de lo que yo puedo hablar, apareció en un momento muy claramente en la campaña cuando Alberto Fernández planteó explícitamente cuál sería su programa de gobierno. En el debate dijo algo parecido, que sería un poco ortodoxo y un poco heterodoxo, o sea que está dando señales de que cierta ortodoxia va a adoptar, dada la gravedad de la situación. Y planteó también que, bueno, él pondría, o sea, cuál debería ser para él el valor del dólar, qué haría con los bonos, y planteó también ese clivaje que me parece que rompió bastante lo que se venía hablando hasta ese momento, que los bancos versus la gente, los bancos versus los jubilados, ¿no? Cuando Alberto Fernández dijo, yo entre los bancos y la gente, elijo a la gente, ¿no? O entre los bancos y los jubilados, elijo a los jubilados, planteando de esa manera, atacando de esa manera, diría yo, un núcleo argumentativo muy fuerte del macrismo, que es que no hay alternativa, que este era el único camino posible o la única salida posible, y que en definitiva hicieron lo único que se podía hacer. Entonces, al plantear esa alternativa, Alberto Fernández, al decir bancos versus jubilados, está diciendo se puede optar en economía, porque la economía también es política. Entonces yo lo que planteo es un modelo alternativo, no estoy
plantear que hay una sola alternativa es despolitizar, en definitiva, porque si hay una sola alternativa, ¿para qué hay políticos? ¿No? Digamos, alcanzaría con los técnicos, cosa que además en el caso del macrismo se reveló como algo insuficiente, ¿no? Porque los técnicos no consiguieron tampoco dominar mucho la situación. Lo que está diciendo ahí Alberto Fernández es, hay un modelo alternativo, se puede hacer de otra manera, lo ha dicho muchas veces en la campaña. Bueno, es importante eso de decir, hay un modelo alternativo, y plantear que no hay modelo es despolitizar la economía, ¿no? Este programa, lo decimos siempre, es un programa de economía política, porque la economía y la política van de la mano. Otra cosa que hablamos con Soledad Montero es respecto a la tradición política en los discursos. ¿Qué tradiciones políticas ve ella en los distintos candidatos? Yo creo que definitivamente Alberto Fernández tiene una inscripción muy clara en un linaje que quedó bastante marcado en el spot, no en el debate, que no trató temas del pasado, pero en el spot que yo te decía en blanco y negro, con la canción de La Cigarra, se veía algo así como 3 grandes momentos históricos en los que de alguna manera Alberto ancla, ¿no? Que son el 83, el 89 y el 2001, que son 3 crisis, ¿no? Una crisis de régimen, una crisis económica y una crisis de representación, una crisis política. Entonces, en esos 3 momentos, son 3 mojones, ¿no?, de la historia en los que él, de alguna manera, hace pie, y en los que él, me parece, busca raíces, ¿no? O sea, en el alfonsinismo, se sabe, ¿no? Él tuvo también su participación en el alfonsinismo, después en el peronismo renovador de los 80, y hay una reivindicación fuerte de esa tradición política en él, en su modo de hablar, pero también en gestos, ¿no? Remeras, libros de Alfonsín que ha mostrado en la campaña. El 89 como un momento de crisis económica terminal que el menemismo supo domar. Y a mí me parece que hay también una relectura del menemismo que vale la pena ver y estar atentos, porque es algo que creo que el peronismo se debe, ¿no? Una relectura del menemismo no solo como una mala palabra, sino como un periodo que, bueno, finalmente se pudo tomar la inflación, ¿no? Con grandes costos, pero con un alto grado de decisionismo que quizás Alberto Fernández ve que será necesario también en este momento. Y bueno, después el 2001-2003, como el momento en el que él inscribe, ¿no?, su propia participación y su protagonismo junto con Néstor Kirchner en la reconstrucción ya política, ¿no?, de la trama no solo partidaria, sino de la trama política misma y de la trama social. Entonces ahí me parece un momento también muy referenciado. En el caso de Macri es un problema, y fue un problema siempre, el tema de la lectura del pasado, no ha encontrado un linaje donde anclar. Ellos se muestran como lo absolutamente nuevo, y lo único que pueden decir del pasado es que es nefasto, y se va remontando, ¿no?, primero a los últimos 30 años, después a los 70, ahora hablan de los 80 años, simplemente mostrando una gran decadencia, alta inflación. Es decir, ahí es como que al macrismo, al PRO, le costó construir su mística de lo discursivo, a eso hace referencia. Su mito, si uno quiere, ¿no? Claro, mística en el sentido de mito, como le costó construir su piedra fundamental, su piedra basal. Bueno, ¿dónde anclamos? ¿A quién remitimos? ¿En quién nos inspiramos? ¿De quién nos nutrimos? ¿De qué nos nutrimos? ¿De qué experiencia histórica nos nutrimos, no? Ahí ese lugar de piedra basal lo tiene el mundo, es decir, esta idea de, bueno, volvimos al mundo, el mundo nos reconoce, ¿no? Como si el punto de referencia fuera ese, y después ellos como la aparición de lo nuevo, ¿no? O sea, me metí en política, dice Macri, cuando ni siquiera es cierto, ¿no? Porque él tiene en política hace bastante tiempo, pero la idea de que ellos llegan desde afuera a resolver algo que tiene 7 décadas de decadencia. Entonces, hay una falta ahí de inscripción histórica que es bastante complicada para construir, en todo caso, una narrativa, ¿no? No ha sido una campaña donde la liturgia peronista se ha visto reflejada. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Porque es piantavotos? Sí, es un momento de armar un frente lo más amplio posible, donde entren más o menos todos los que puedan entrar,
desde la CGT hasta la CTA, pasando por los disidentes como Randazzo, Felipe Solá, los kirchneristas duros, digamos, hay un gran abanico y me parece que no es momento de ponerle una etiqueta, ¿no?, a lo que está surgiendo. Pero decididamente, como decíamos antes, va a haber un momento en que esas disputas van a aparecer, sobre todo en los lugares donde está más afianzado el partido, ¿no?, como provincia de Buenos Aires, en las provincias, y ahí habrá disputas ya más de orden partidario, institucional, ¿no? Bueno, finalmente Soledad Montero nos dice qué omiten los candidatos en sus discursos. Hay varias omisiones, varios silencios en esta campaña, ¿no? En principio la voz de Cristina, que está bastante desplazada. Esto en primer lugar, ¿no? Es una voz que aparece, está destinada a ciertos actos en particular, a ciertos destinatarios muy específicos, que son sus seguidores, pero después en la campaña no tiene una voz preponderante. Después, el problema, si uno quiere, de las divisiones internas dentro del peronismo, ¿no? Esto es algo que, bueno, se va a ver después, ¿no? Hay tensiones, no hay duda, puede llegar a haber ruptura, solo que, bueno, de eso no se habla, ¿no? Este es el periodo de sumar y sumar y sumar, de agregar, y ya vendrán los tiempos de las tensiones y las rupturas. Y en cuanto a las tensiones, me parece que también ahí hay un tema, ¿no? Como un fantasma que sobrevuela Cambiemos, y tiene que ver con, bueno, finalmente, ¿qué es Cambiemos? ¿Qué queda en todo esto de la impronta radical? ¿Qué va a quedar, ¿no? Finalmente de Cambiemos, ¿quiénes van a quedar? Y bueno, después los grandes temas fantasmas, ¿no? La economía, que Macri la evita lo más posible. En el caso de Alberto Fernández, se hizo cargo de algunas omisiones que habían sido medio ambiguas durante la campaña, por ejemplo, la cuestión del aborto, la cuestión de Venezuela, en las que parecía que tenía una postura tibia, y ahí blanqueó, si uno quiere, ¿no?, estos temas, pero en general Alberto Fernández me parece que ahí también, ¿no?, se jugó, siento que tiene ya medio garantizada la elección, así todo tomó postura, eso es bastante valioso, ¿no?, porque justo en una instancia así se trata de ser lo más claro posible en la dimensión programática. Y lo medioambiental, que de mi punto de vista es algo que también está bastante ausente, ¿compartís conmigo eso? Es cierto eso que decís, mira, no lo había pensado, pero sí, definitivamente el tema del medio ambiente es un tabú, sobre todo pienso en hablar de que el macrismo habilitó a muchas empresas de minería, hizo negocios, digamos, en ese sentido. Y bueno, el kirchnerismo no tiene tampoco un gran pedigrí en materia de cuidado del medio ambiente, así que no sé qué dirá Alberto Fernández, pero dado que hay una cosa muy de la juventud en torno a Alberto Fernández, quizás eso aparezca en algún momento. Esperemos que aparezca el debate respecto a lo medioambiental en Argentina, porque es un debate que nos debemos importante. Es uno de los temas que realmente ha quedado en un plano muy alejado a la importancia que tiene. Sí, no sé si, bueno, más allá que esté el debate, pero no sé si no está en el debate. Hay temas que van a estar, no sé si específicamente está el de medio ambiente, estaría bueno que sea un tema del debate presidencial del domingo. Sí, un tema de propuesta de campaña también, creo eso que es clave. Claro. ¿Qué van a hacer cada uno de los candidatos respecto a lo medioambiental? ¿Cómo se para frente a la crisis medioambiental que vive el mundo? Me parece que es importante tener en cuenta esto. ¿Cómo producimos más sin afectar la sustentabilidad?